En el Trasnoche nos tomamos la vida con psicología, con Claudio Cornejo. 1:13 a.m. en el Trasnoche en Bio Bio, desde los estudios centrales de la radio en Santiago de Chile para todo el país y también para el mundo entero, donde nos sintonizan a esta hora. Bueno, evidentemente que uno de los temas que debemos abordar en el día de hoy, lo conversamos en el día de ayer, es lo que está ocurriendo precisamente allí en la Franja de Gaza, en Israel. La cantidad de muertos, estamos hablando de cerca de 500 personas que perdieron la vida en las últimas horas por un conflicto bélico, por una serie de desencuentros de seres humanos que cuesta un poco entender. Por un lado, gente que celebra la muerte de otras, ¿no? Donde hay puntos de desacuerdo, de desencuentros, donde hay problemas históricos, donde hay problemas étnicos, donde hay problemas de dominio. Bueno, para hablar un poco y tratar de reflexionar frente a este tema, es que ya tenemos en línea a nuestro panelista, lo estamos viendo ahí, al psicólogo Claudio Cornejo, a quien agradecemos la gentileza de acompañarnos. ¿Cómo está, querido Claudio? Hola, muy bien, Mauricio, muy bien. Oiga, aquí siempre para compartir, conversar algunas cosillas con los auditores, contigo, con todos los que quieran participar de esto. Eso, si quieren participar de esta conversación, no olviden los auditores, como siempre lo tenemos, ¿no? Lo pueden hacer a través de nuestro WhatsApp en Bio Bio, más 569-9200-7888. Yo creo que nadie en el mundo quedó indiferente a lo que ha ocurrido, porque podríamos haber pensado erróneamente en algún momento que ya elevándonos al año 2023, el tema de las guerras podría haber estado quedando en el pasado, pero hoy día nos enfrentamos con dos situaciones en el mundo muy dolorosas. Lo que está ocurriendo en Rusia, con Ucrania, y lo que está ocurriendo hoy día con Palestina, que no es Palestina, yo creo que Hamas en contra de Israel, y hoy día Israel también en contra de Hamas, que es un grupo pequeño, y por lo tanto no hay que incorporar a todo el mundo árabe en esta disputa cuando evidentemente hay desencuentros, Claudio, ¿no? Sí. Obviamente, como dices tú, uno pensó o ha pensado siempre que las guerras se van a ir acabando, que estaban más civilizados, pero pareciera que frente a intereses políticos, religiosos, culturales, como dices tú, étnicos, en fin, cuando sentimos que nos pasan a llevar o hay afanes económicos, pero en definitiva nos sentimos que nos pasan a llevar, podemos reaccionar como lo estamos viendo en esta guerra o en la anterior, que todavía está, pero también hay guerra en nuestro país, en la familia, en el trabajo. Es decir, pareciera que hay una esencia, por un lado, del ser humano, es decir, ya lo decía por ahí Emile Zola, el hombre nace bueno y la sociedad lo corrompe, o el otro, Nicolás Maquiavelo, que el hombre en esencia es malo, hay que controlarlo porque si no se desbanda. ¿Cómo uno podría llegar a entender, Claudio, que un ser humano pueda sentir alegría cuando muere otro ser humano? Cuesta entenderlo porque por esencia, y te lo pregunto, los seres vivientes pretendemos la vida, no la muerte, en definitiva. Pero aquí se produce un fenómeno que es bien particular, que es muy llamativo. ¿Y qué pasa un poco por la cabeza esa persona cuando lo toma como un trofeo de guerra, no? Es que cuando llegamos al límite, es decir, cuando hay una concientización, hay un desprecio por la vida humana, hay una desvalorización, hay una disminución de la empatía para ver que cualquier otro puede ser mi enemigo y me puede atacar, es ahí en donde ya perdemos los valores humanos, porque quedamos siendo animales contra animales. Entonces, cuando sentimos que debemos sobrevivir y atacar y tener un trofeo de guerra que es el otro ser humano que he conquistado, subyugado o eliminado, es ahí cuando ya la deshumanización está al máximo. Es decir, todo lo que significa la construcción social, moral, valórica, se va a las pailas, es decir, ya no rige ningún código humano, sino que más bien es depredadores tras presas. Y también tenemos esa condición, que es una condición biológica e instintiva que compartimos con todos los demás humanos. La diferencia es que nosotros hemos construido sobre la animalidad, hemos construido un montón de conceptos, hemos construido lo que es lo cognitivo, hemos construido lo fundamentalmente humano que nos
diferencia de la animalidad que también tenemos a la base. Yo, yo quiero también hacer un matiz porque claro, aquí, y como suele ocurrir este tipo de situaciones, siempre se coloca el blanco y negro, A y B, es Colo-Colo la U, digamos, acá Israel y Palestina. Pero aquí hay unos matices que es importante no olvidarlo, porque hay mucho palestino que vive en Israel, que convive propiamente israelí también en Palestina. Tengo antecedentes, por ejemplo, que hay gente que vive en los mismos barrios, en estas zonas que son por año zonas de conflicto, y que no están en esta dinámica de vendetas y revancha en definitiva. ¿Cómo podemos nosotros tratar de discernir y ver la información desde la mayor objetividad posible, ¿no? Porque si uno se mete hoy día en las redes sociales, de verdad que impacta el nivel de violencia, cómo se ha ido viralizando durante las últimas horas para descalificar a uno u otro sector. ¿Cómo nosotros debiéramos entenderlo, mirarlo, para también quizás poder explicárselo a nuestros hijos, para poder construir quizás una generación que sea bastante menos belicosa y que sea bastante más amigable? Es que una guerra se justifica por enemigos, porque hay gente que está en contra de uno, porque hay otros que van a funcionar destruyéndote. Entonces hay que buscar algún argumento para despreciar al otro, para ponerle una condición miserable. Y cualquiera que se enganche con A o B o C pierde la objetividad, porque tiene que ver con lo que uno considera que es correcto. Y cuando consideramos que es correcto, bajo esta premisa que tú planteas, de uno abanderizarse por una línea u otra, perdemos obviamente la objetividad, porque detrás de eso hay seres humanos de los dos lados que están sufriendo. Entonces no hay ni buenos ni malos, sino que hay algunos que políticamente están manejando las situaciones, donde generalmente los que terminan sucumbiendo es la sociedad civil y los soldados, que ni siquiera tampoco tienen algún grado de libertad para poder reflexionar, sino que van siendo mandados. Pero siempre hay poderes de cualquier tipo que están concientizando para que la gente empiece a tomar un partido. Entonces tú, obviamente, la tendencia es a separar los buenos de los malos, y los buenos siempre van a ser los que tienen algún criterio que calza con mi forma de ser. Y ahí es donde se pierde la objetividad, porque la objetividad tendría que estar dada por elementos racionales, centrados en el desarrollo humano, centrados en lo valórico, centrados en esa construcción que hacemos como personas para el bien común. Cuando pensamos en el bien común, eso es fundamentalmente humano. Fíjate que no puedo dejar de reflexionar durante esta jornada, porque yo creo que la generación que estamos viviendo hoy día, la que domina el mundo, en fin, la generación está, y es muy difícil cambiarla. El cambio puede venir por nuestros hijos, y cómo formamos a nuestros hijos. Y yo creo que hay mucha responsabilidad de los padres de lo que está ocurriendo hoy día. Yo vi imágenes, por ejemplo, de niños cargando armas, celebrando, amenazante, frente a una situación que era tremendamente hostil. ¿Qué tan importante este traspaso de este tipo de información a los hijos y de este tipo de contaminación de información a los hijos para poder crear este tipo de sociedades? Porque claro, yo uno lo ha visto, ¿no?, con la historia cercana, la historia latinoamericana, sin ir más lejos, la historia de Chile, cómo se van traspasando esos traumas, que hay gente que no la vivieron, que personas que ni siquiera tienen antecedentes físicos, experiencia empírica de lo que ocurrió, tienen un nivel de odio que es brutal. O sea, estamos hablando de cómo evitamos traspasar ese odio para que ellos puedan generar su propia opinión y visión frente a los hechos. Es que es claro que, tal como dices tú, se transmite culturalmente, se transmite las emociones, las rabias, las frustraciones de los padres, de la familia, a los hijos. Y cuando los adultos, nosotros como adultos, padres o abuelos, transmitimos una información sesgada, con un tinte negativo o con un tinte de intentar tener un poder o sentirse menospreciado, obviamente vamos construyendo personas con esas características. Porque ¿cómo llegar a un equilibrio? Es decir, si pensamos, hay muchas personas que sienten que son pasadas a llevar.
en la consulta dice, a mí nadie me va a poner el pie encima. Pero cuando dice, a mí nadie me va a poner el pie encima, hay una imagen también, hay una valoración de que me siento disminuido y voy a luchar para que nadie me pase a llevar. O bien al revés, en donde algunos sienten que pueden controlar todo y a todos porque son muy inteligentes, son muy hábiles, son muy astutos y los demás son los pencas. Entonces, los demás son los mirados en menos. ¿Cómo llegar a ese equilibrio en donde uno diga somos iguales? Es decir, el jefe es un ser humano como yo y mi trabajador que está a mi cargo, mi subalterno es un trabajador como yo, porque es una persona como yo. Eso es lo que se ha ido perdiendo, esa deshumanización, tan simple como antes le dábamos el asiento a los abuelitos. Ahora eso no existe. Antes recogíamos los papeles en la sala de clases, ahora eso no existe. Es decir, el ser parte, sentirse parte de un contexto, no está. Cada uno sobrevive y en la sobrevivencia es donde tengo que, de alguna manera, ganarle a los demás porque si no los demás me ganan. Esa cultura ha sido transmitida por todos lados. La imagen publicitaria de los jóvenes que tienen éxito, o que si te esfuerzas vas a salir adelante tú solo, no confíes en los demás, lo que pasó en Chile, lo que va a pasar, no sé. Estamos por todos lados con esa sensación de muerte y debo aprender a defenderme, a sobrevivir, ya sea escondiendo la cabeza como un avestruz o atacando como un lobo, según un filósofo ahí, lobo cordero, defendiéndome. Pero eso tiene que ver con una construcción, como decías tú, una construcción social, valórica, que traspasa no solo la familia, porque uno puede ponerle mucho entusiasmo en la familia, pero si el mundo, el contexto en donde se van a desenvolver los hijos es agresivo, el niño termina siendo un pajarón también, le va a hacer bullying o cualquier cosa. Entonces, ¿cómo hay códigos implícitos que nos obligan a sumarnos a esa dinámica? Y me da entonces por una estructura mucho mayor que las buenas intenciones que puede tener una familia. Oye, bueno, yo quiero hacer un matiz porque muchos autores que nos están escribiendo, no queremos explicar el conflicto palestino-israelí, digamos, no tiene sentido, no somos expertos en esa materia, aquí hay temas internacionales, aquí hay temas históricos, aquí hay temas valóricos. Lo que queremos hablar un poco es tratar de entender el comportamiento humano frente a este tipo de situaciones que uno podría pensar que poco a poco se iban erradicando del relato natural, ¿no? de los países, pero hoy día estamos enfrentados a dos conflictos bélicos que son tremendamente potentes y que esto podría tener consecuencias insospechadas, ¿no? En términos de que pueden existir aliados de uno u otro sector, que pueden apoyarse, y esto podría tener una escalada tremendamente peligrosa para el mundo, con el nivel de tecnificación que tiene el mundo. Entonces, claro, ¿qué pasa por la mente del ser humano? Te lo pregunto a ti, Claudio, que hoy día, por ejemplo, ayer leíamos en las noticias, y que se lo contábamos a los auditores de la radio, que Rusia ya tiene misiles de largo alcance nucleares, que ya el escudo antiaéreo de Estados Unidos ya no sirve, digamos. Podrían perfectamente ir a las direcciones que quieran y atacar. ¿Qué pasa por la mente de seres humanos tan poderosos que tienen la opción con un dedo y un botón de apretar para poder extinguir a un número determinado de personas o casi poder extinguir al mundo? O sea, ¿dónde queda nuestra naturalidad de poder sobrevivir, ¿no? Siempre el ser humano trata de sobrevivir, por eso se salva de catástrofes, por eso arranca, por eso se activa adrenalina en el cuerpo cuando hay una emergencia, etcétera. ¿Qué pasa, digamos, con esas personas que tienen la posibilidad y si quisieran hacerlo pueden destruirlo todo, ¿no? En eso, de repente, llevar un poco a la experiencia de uno, uno dice, ¿tú serías político, serías presidente de la República, de cualquier lado, derecha, izquierda, serías el jefe de, no sé, cualquier cosa que signifique poder, de repente lleva un tener que decidir cosas que quizás uno no le gustaría decidir nunca. Entonces, ¿quiénes en alguna medida van teniendo poder? Son personas que tienen ciertas características también. No digo que todas, pero sí son personas que
tienen que decidir vamos a la guerra o no. Y en ese vamos a la guerra hay sumas y restas, ganancias y pérdidas. Y frente a eso, entonces, declarar una guerra es saber que va a destruirse mucha gente, pero también sé que voy a ganar muchas otras cosas. Y en esa lógica, es una lógica deshumanizadora, en donde el que decide o los que deciden no están centrados en los valores humanos, están centrados en poderes. Por eso digo, cuando uno tiene algún cargo, no sé, de tener que cortar a alguien en el trabajo, tengo que cortar a 5, a 10, despedirlos, cese funciones, tengo que tomar algún criterio para decirle a ese señor o a esa señora que se tiene que ir para la casa, y sé que detrás de esa persona hay familias. Es decir, si en ese caso que es pequeño, hay que decidir cómo será en esta gran esfera en donde muchas personas tienen que terminar decidiendo o asumiendo cosas que, por un lado, los que están muy sanitos tienen que negarse a sus sentimientos, a sus valores, para poder poner por sobre su pensamiento el bien nacional, patriótico, qué sé yo, bélico. Son decisiones complejas, pero siempre van a haber personas que en alguna medida también importa poco si hay muertos, porque los muertos son números para ellos, no son seres humanos, porque el objetivo es otro. Entonces, ahí hay un grado de deshumanización también. Es re complejo el tema porque fíjate que, bueno, acá nos escribe Juan Pablo, dice, todas las especies evolucionadas en algún grado, el ser humano en la que lleva menos tiempo en la Tierra, los demás se extinguieron y nosotros seguramente vamos a lo mismo. Cuando uno ve la naturaleza, los animales sí matan, pero matan por sobrevivencia, digamos, para poder comer, para poder seguir viviendo, ¿no? Aquí se mata por otro concepto. El ser humano tiene eso belicoso que lo tiene tremendamente arraigado. Y da la sensación que se va traspasando como de generación en generación, porque estos conflictos se mantienen por una larga data y lo siguen luchando, lo siguen peleando, gente que no vivió los inicios del conflicto en el fondo, ¿no? Porque en esto que tú señalas, el ser humano es un animal siempre. Entonces, si pensamos siempre, el ser humano está en guerra. Siempre hemos luchado, los prehistóricos, primitivos, siempre han andado en manadas, grupos nómades, conquistando territorios, cazando un animal, luchando con la otra tribu o el otro grupo nómade con el que nos encontramos para la supremacía del alimento o del territorio, en fin. Grecia, una gran potencia, y andaban los romanos atacándolos por todos lados, los bárbaros que se le llamaba. Es decir, como es ahí nuestro amigo, siempre somos nuevos, pero en esta evolución, y lo decía por ahí un filósofo, ¿no es cierto?, sobrevive el más fuerte. Y el más fuerte se mide precisamente en esto de no la inteligencia, que es un concepto más nuevo, o en las habilidades intelectuales o emocionales, que son habilidades como de hace un minuto atrás. El hombre siempre ha sobrevivido desde la batalla, desde la supremacía del hombre por sobre el hombre. Entonces, esa raíz filogenética, esa raíz que tenemos desde que nos concebimos como seres humanos en la Tierra, está también siempre actuando, primando. Es decir, las mamás siempre dicen, a mí me puede hacer cualquier cosa, pero no se meta con mis hijos. Es decir, aparece otra vez ese concepto de soy capaz de cualquier cosa por mis hijos. Hay frases que están metidas en nosotros que indican un poco ese concepto más prehistórico, más salvaje, más instintivo que nos domina constantemente. Oye, Claudio, ¿cómo uno puede entender la mente de una persona, y esto también es extrapolable a nuestra sociedad, el tema de la delincuencia y lo demás, que pueda disfrutar haciéndole daño a otro que no conoce? Vimos cómo tomaban y capturaban rehenes, ¿no es cierto?, estos grupos, y los golpeaban y los agredían físicamente y los llevaban brutalmente. ¿Qué es lo que ocurre, por ejemplo, cuando hacen un portonazo acá en Chile, cuando alguien asalta a otro, en fin? ¿Cómo puede llegar a generarse daño tan grave, con tanto odio, a una persona que ni siquiera se le puede conocer? Ahí hay como dos aspectos. Uno que puede ser
un aspecto más psicopático en donde la persona está inhibida su empatía, la corteza frontal, la capacidad de pensar. La empatía es sentir el dolor ajeno. Entonces, uno ve una película y se emociona y termina llorando porque sabiendo que esas películas me afectan y me emocionan. En las personas que tienen algún trastorno psicopático, esa área no funciona, por lo tanto no me puedo poner en el lugar del otro, por lo tanto no puedo sentir el dolor ni el sufrimiento del otro. Y es ahí cuando yo puedo exacerbar toda mi rabia o ira contra el otro y destruirlo como yo desee, porque no me va a doler, no me afecta, no lo siento. Esa capacidad de sentir el dolor del otro ellos no lo tienen. Pero también en situaciones extremas sucede que personas normales también llegan a ese nivel de insensibilidad que es el desplazamiento de la autoridad. Se hizo un estudio hace años, ya no me acuerdo los nombres, pero se simulaba en un experimento que se contrataba a alguien para hacer un cuestionario a una persona. Esa persona que se le hacía el cuestionario era un palo blanco del psicólogo. Entonces, esa persona que era palo blanco supuestamente iba a recibir descargas eléctricas por la otra persona que había sido contratada para el experimento. Si la persona palo blanco se equivocaba en alguna respuesta que le hacían en un cuestionario, digamos, el sujeto en estudio se tenía que ir aumentando el voltaje. Y en algún momento decía, ¿sabes que yo no lo puedo matar porque ya vamos en 500 volts? Y supuestamente de llegar la descarga, pero el otro era un actor, entonces hacía como que le daban la descarga y no pasaba nada. Entonces decía, ¿sabes que yo no lo puedo matar? Yo no soy asesino. Y la autoridad, que era el psicólogo, decía, mire, este es un trabajo, un proyecto de gobierno en donde aquí cualquier cosa que le pase a él, usted no es responsable, sino que es el gobierno y yo, en definitiva, el que asumo toda la responsabilidad. Por lo tanto, del 100% hubo un 70% más o menos que terminó matando al palo blanco, terminó electrocutando a la persona. 70%, pero las personas que se escogieron no tenían que ver ni con delincuencia, ni eran carabineros, ni boxeadores, que no tuvieran nada que ver con la agresividad. Eran dueñas de casa, trabajadores, sacerdotes, cualquier persona común y corriente. Y un 70% más o menos terminó destruyendo al otro sin conocerlo, solo porque le han dado la orden o porque él no se hacía responsable de su acto, sino que otro lo asumía. Entonces, fíjate, por un lado, en el caso más psicopático, va a matar sin dolor porque no lo siente, y en este otro caso, no es mi responsabilidad, sino que me mandaron. Así que podemos ser frágiles por cualquier lado. Oye, y hay otro factor que también me parece re interesante de analizar, porque esto todo coincide en un sector que es denominado Tierra Santa, ¿no? Donde se unen, digamos, los principales credos que tiene la humanidad. Y uno podría pensar de que la religión es un elemento unificador para muchos, que habla de la paz, que habla del amor, que habla de los valores, que habla de las tradiciones, que es los elementos que le da arraigo al ser humano para poder perpetuar, digamos, su presencia en la tierra. Y muchos tienen esta concepción divina de que fuimos creados por este ser superior para poder llegar a la tierra y poder vivirla. ¿Qué tan importante es esa carga valórica, ¿no? Porque ahí también hemos enfrentado dos visiones de religión distintas. Bueno, es cosa de ver a nivel de la Iglesia Católica, donde tengo la información por lo menos, cómo estaba la Santa Inquisición, cómo estaban las cruzadas, situaciones en donde se mataba gente en nombre de Dios, cómo existen sacerdotes que bendicen las armas para la guerra en los ejércitos, porque detrás de una fe o de un Dios, para los que creemos, hay un ser humano como cualquier otro. Es decir, ese ser humano no está necesariamente impregnado del poder divino, sino que es un ser humano común y corriente con su ideología o con su fanatismo, que se presta mucho a la religión para los fanatismos, como la secta, cuando llevamos a un punto extremo que la gente se suicida o hace cosas aberrantes porque alguien me ha dicho que soy un escogido o que tengo una misión en la tierra. Y aparecen otras cosas más paranoicas,
nuestros delirios, que están medio escondidos y que cualquiera de repente, usando bien sus técnicas, los activa. Entonces, la religión, como el fútbol, por eso la gente, o la política, nos termina perdiendo y nos transformamos en hombre masa, en donde ya no pensamos, porque algunos saben articular un poco bien la orquesta y terminamos todos peleando contra todos. Bueno, leo acá el mensaje de una auditora. Elena dice: el odio como el que hay entre palestinos e israelíes también se da por las religiones versus otras religiones, versus los creyentes. Hay adoctrinamiento desde la infancia, la gente tiende a compartir entre quienes piensan igual. Se refuerza la idea del enemigo, incluso a nivel de la iglesia. Me consta porque lo viví en una iglesia evangélica, de la que me salí porque me espantó ver y oír discursos de odio y manipulación que no tienen nada que ver con el cristianismo. Al final, dice, mi conclusión es que todo se trata de tener y mantener el poder, y con esa mente el fin justifica los medios. Terrible y desesperanzador. Como seres vivos, yo, bueno, no sé si hay estudios, pero el odio no existe en otra especie, ¿no? Que habite la Tierra, solamente en el ser humano. ¿Ah? Y son esas sensaciones tan inexplicables que llevan a este tipo de situaciones, Claudio. Sí, porque tenemos una memoria, la memoria nos permite repetir o no repetir cosas que son positivas o negativas, pero junto a la memoria está un área emocional, instintiva, que nos permite adaptarnos a nuevos sucesos. Venimos genéticamente con muy poca información, pero viene la puerta abierta para poder construir miles de nuevos conocimientos y aprendizajes, y se nota en nuestra especie que hemos construido muchas cosas. Pero dentro de eso también está la posibilidad de que algo quede fijo ahí y no se mueva, y a eso le llamamos trauma. Y el trauma va a significar en alguna medida dolor, rabia u odio, y eso, cuando se institucionaliza, generamos entonces todas estas situaciones que son complejas, como dice ahí nuestra amiga. Estamos conversando con Claudio Cornejo, el psicólogo, acá es panelista de nuestro Trasnoche de la Radio. Estamos analizando un poco, ¿no?, el ser humano frente a este tipo de situaciones. Y yo también te quiero tocar otro tema que sale un poco de la contingencia, pero que lo queríamos abordar ya hace varias semanas, porque hay un tema que también a mí me impactó muchísimo. Nuestra unidad móvil, hace algunas semanas surgió un llamado de que había un procedimiento en una comuna en Santiago. Al llegar al lugar se dieron cuenta de que había en el interior, a raíz de una gotera, ¿no?, que caía de un departamento a otro, nadie golpeaba la puerta, en fin, nadie abría. Hace mucho tiempo el departamento sin movimiento, al parecer deshabitado. Entraron al departamento y encuentran a una adulta mayor que ya llevaba en estado de momificación, es decir, llevaba cerca de un año, un poco más, que había fallecido en su casa. Entonces la pregunta que nos surge, bueno, y no tenía nadie que la acompañara, nadie que se preocupara, nadie que dijera, oye, ¿qué es de tal? Que no lo hemos visto, ¿qué ha pasado? Y un poco el abandono, ¿no? Y tocamos otro tema social que dice relación con esto, con este egocentrismo de estar preocupados nosotros, de estar quizás peleando uno con otro, que nos vamos dejando de lado, y no nos vamos preocupando del entorno. Y ahí también nos llega otro tema, que el abandono que hoy día están los adultos mayores, Claudio. Sí, como dices tú, el abandono de los adultos mayores, el abandono de cómo nos sentimos abandonados. Como seres humanos, muchas personas se sienten solas, abandonadas, y no necesariamente siendo adultos mayores, que es ahí donde más se nota, claramente. Pero hay una sensación social, emocional, psicológica, que es cosa de nuestros amigos que en estos momentos están escuchando o viendo el programa, y cuántos de ellos se sienten solos o abandonados, aunque estén con gente, y van a ser varios, porque esa sensación es muy potente, dado todo lo que decíamos, que cada uno está en su mundo y peleando por su territorio y por el territorio frente y el del lado. ¿Y quién se preocupa de mí? ¿Quién me escucha? ¿Quién me ve? Pasamos a ser seres fantasmales, invisibles para la mayoría de la sociedad, y especialmente los ancianos, que son muy invisibles, en donde ni siquiera sabemos qué necesidades tienen, ni siquiera sabemos cómo funcionan, ni siquiera sabemos si piensan o no, o si tienen deseo sexual. Es decir, pensamos que un anciano es un ser ahí tranquilito, que habla poco, que escucha poco,
por lo tanto, ni siquiera piensa, porque además tiene problemas cognitivos, entonces uno le adjudica un montón de cosas a los ancianos. Y si no se levantó hoy día, porque es anciano. Si no habló, porque es anciano. Si come poco, porque es anciano. Es decir, nadie se da el trabajo de saber qué le pasa a una persona que tiene 80 años, 90 años. Y es también esa, por decir algo, indolencia, pero suena como fea la palabra indolencia, sino más bien el no valorar a todos los seres humanos en su esencia, en lo que son, en lo que han hecho. Salvo casos donde hay ancianos que han dejado la escoba y ya nadie los quiere ver, ¿no es cierto? Pero hasta el anciano más monstruoso, cuando se ve viejo, parece abuelito. Es que eso yo te quería preguntar y lo quería conversar contigo porque claro, uno que tiene cercano, ¿no? Gente adulto mayor, uno de otra manera igual se preocupa. Si no te llaman, tú llamas, digamos, o hay cierto nexo, o tú sabes que está bien, etcétera. Pero ¿qué pasa también con esos adultos mayores que por diversas razones, inclusive por patologías, producto de la propiedad, hacen que el entorno se aleje? O sea, ¿qué pasa, por ejemplo, en el caso de esta mujer? Entiendo que tenía hijas, pero ¿qué pasa que por año no se contacta con los hijos, digamos? ¿Ah? ¿Qué pasa con los hijos para con ella? ¿Y qué pasa de ella para con los hijos? ¿Ah? Y me refiero un poco cosechamos lo que sembramos también, ¿no? Cuando habla de eso, pienso en el guatón Romo, conocido ser siniestro y maléfico, que no fue nadie a su funeral, obviamente. Y a un cura aparece y el que llevaba el ataúd. Y nadie más. Es decir, también hay que pensar un poco eso, es decir, cómo yo construyo mi entorno, cómo construyo seres que, volvemos al tema inicial, cómo educo a seres que son mis hijos, mi familia, para que sean hombres de bien, porque en alguna medida eso estoy invirtiendo en mí. Si invierto en ellos, ellos van a invertir en mí también, en los últimos años. Pero en muchos casos eso no se da porque la persona, el padre o la madre, no hicieron las cosas bien, pero además se está dando mucho que como el papá y la mamá trabajan todo el día, andan fuera, atienden el hogar. Y los chiquillos están resentiendo mucho que mi papá y mi papá me abandonaron. Que entiendo que estuvieron trabajando, pero no me dieron cariño, no me dijeron que era lindo, no fueron a mi graduación, cuando bailé cueca en quinto básico no estaban, fue mi abuela, fue la vecina, y esos niños van creciendo con ese rencor de sentir que su padre el único, o su madre el único que se preocupó fue darle comida y alimento. Y ya esas generaciones que están teniendo hasta 40 años en la actualidad, están sintiendo que sus padres no se preocuparon por ellos, están con un vacío y con una sensación de soledad que era lo que decían antes como pregunta. Entonces, con esa sensación, ¿cómo ellos van a jugársela por ese ser querido porque no están queridos? Porque estoy con resentimiento. Entonces, algunos surge esto de tengo que cuidar a mi papá y a mi mamá y ni siquiera se lo merecen. Tengo que hacerlo porque soy hijo, pero no porque hayan sido padres. Claudia, hay mucha gente que nos está escuchando y que se siente sola y efectivamente está sola, que tiene poco contacto. ¿Qué puede hacer para evitar eso? Para dejar esa soledad. ¿Y qué podemos hacer nosotros del entorno también? Porque aquí hay vecinos, hay cercanos, en fin, que también uno debiera irte a relacionarse, ¿no? O sea, no puede ser que tu vecino o tu vecina se muera hace un mes y tú no te des cuenta, digamos. ¿Ah? No la viste salir a barrer, a comprar el pan, no la viste salir a trabajar, etcétera. ¿Qué podemos hacer para evitar ese vacío tan duro que es la soledad y que la persona que está sola suele aislarse más? Porque como nadie la visita, nadie se preocupa, ellos suelen cerrarse mucho más, ¿no? ¿Cómo podemos tratar de estar permanentemente rodeando ese entorno para que evite sentirse tan solo? Bueno, en algún momento hemos conversado este punto, es decir, estamos tan individualistas que por temor me encierro, si soy abuelito me encierro, no salgo y pongo 7 llaves, porque me van a venir a asaltar, me van a matar, no van a tener cómo gritar ni nada, entonces termino encerrándome. Pero por ahí también la cultura política es tomémonos las plazas, salgamos a la calle, ganémosle a la delincuencia o ganémosle al abandono o a la soledad. Hay centros para adultos mayores en donde pueden participar. En el caso de mi padre, que tiene cerca de 90 años,
y en Curacaví 2 veces a la semana van de la municipalidad, lo pasan a buscar en la mañana temprano y lo van a dejar en la tarde, en donde el desayuno, almuerzo, 11 actividades. Mi papá está feliz, mi papá casi no escucha ni casi no ve, pero a su edad anda ahí, pero como cabro de 15, porque mi papá siempre ha sido sociable, por lo menos. Entonces, a él le encanta ir. Pero ¿cómo preocuparnos de los adultos mayores que no se encierren, que no queden metidos en la casa, sino que estén en contacto con otras personas? Porque es ahí lo que tú dices, es decir, oye, nos dieron la amarillita hoy día, ¿qué le habrá pasado? Llamémosla por teléfono, llamémosla por WhatsApp, vamos a verla. Porque nos preocupamos ya por Marita y mañana se van a preocupar por mí. Si vamos creando esa cultura de que tenemos que estar acompañándonos, obviamente no va a pasar esa historia tan terrible y morir en ese abandono tan profundo que esa señora que tú señalas. Bueno, y yo creo que eso está al alcance de todos, porque hay mucha gente que vive en edificios que no tiene idea que vive en el departamento ni arriba, abajo, ni al lado, digamos. Entonces, volver un poco a tener esa vida que antaño tenían muchos los chilenos, que se conocían, que cerraban los pasajes, que celebraban la fiesta de Navidad, que había una camaradería permanentemente. Me da la sensación de que con el avanzar de los años, con esta modernidad, con este modelo económico que Chile fue asumiendo también, ¿no? Que es de trabajar y de pasar mucho tiempo en el trabajo, se dejaron los niños al cuidado de terceras personas, se perdió esta relación y vida social y familiar importante, se perdió la vida de barrio. Yo creo que si uno lo analiza, hay países bastante más desarrollados que nosotros que todavía continúan con la vida de barrio. Nosotros fuimos como cerrando ese entorno, ¿no? En las poblaciones se da todavía bastante eso. Yo trabajaba en un sector de San Bernardo en donde salía a las 6 de la tarde del colegio, cuando trabajaba en un colegio, y se veía gente ahí con luces, 10 de la noche, 11 de la noche, los niños jugando en la calle, por ahí, por la feria navideña en la esquina. En las poblaciones todavía se mantiene un poco esa tradición, pero tal como señalas tú, en los departamentos, en el edificio donde es más inhumano, porque mi consulta está en un edificio y yo entro a mi departamento y no veo a nadie en el pasillo, salvo en el ascensor si es que nos cruzamos con alguien, pero no hay espacios comunes o en la recepción que de repente alguien está conversando. En cambio, yo vivo acá en una casa en donde salgo al almacén, converso con el Cristian, que es del almacén, converso con la Fabiola, con el Carlos, que son los vecinos de aquí, y se generan espacios y nos invitamos a tomar once. La vida en casa tiene grandes diferencias a vida en departamento, pero independiente de eso, hay que mantener la cultura de invitar. En algún momento también lo conversamos. ¿Cuánta gente invita a su casa? Hay gente que jamás invita a nadie a su casa. Hay niños que jamás han visto que vayan otros niños a su casa. Y eso es la cultura del aislamiento. Entonces vamos a terminar en lo que le pasó a esta señora, tarde o temprano. Y hay un tema que tú mencioné que me parece re interesante, porque que muchos de estos departamentos, que son condominios, en fin, que son lugares de espacios comunes, hay mucha gente que se opone que los niños salgan a jugar a los patios, a los jardines, porque rompen las plantas, porque meten bulla y demás, y no asumen que le están cortando un elemento fundamental en el desarrollo del niño para el futuro ser humano, para el futuro líder del país, de la empresa, de lo que sea, los que van a heredar, digamos, el mundo que tenemos hoy día, y los limitan en el hecho tan solo de jugar, por ejemplo, porque meten bulla, ¿no? Sí, exactamente, porque ¿cómo proyectamos? Y tú lo dices muy bien, ¿cómo proyectamos al hombre del siglo XXII? Lo estamos construyendo ahora, es decir, ese hombre del futuro es el que estamos construyendo ahora, con esas reglas, o con esas posibilidades, con esa capacidad de crear, con esa capacidad de empatía, de solidaridad. Bueno, Claudio, yo quiero agradecerle la gentileza de acompañarnos en esta jornada de día sábado, que íbamos a abordar estos dos temas. Uno puede oírlos muy disímiles, pero tienen un factor en común, ¿no? Que es la relación de los seres humanos. Y cómo podemos entender cada día más y más al ser humano y cómo hacemos de una sociedad, de un entorno mucho más de mejor calidad para poder vivir.
cuando hablamos de la guerra, no podemos alejarnos mucho de lo que ocurre con la delincuencia, ¿no? Que son gente que no tiene empatía, que no escatiman hacerle daño al otro, que no escatiman quitar la vida a un segundo, a un tercero, por un interés ya político, religioso o económico. Y esos son temas que hoy día como sociedad tenemos que abordar. Quizás históricamente el ser humano, yo no sé cómo ha perdurado tanto tiempo porque ha estado permanentemente autoinfligiéndose heridas y matándose, ¿no? Lo vemos desde la prehistoria, digamos, desde las cruzadas hasta el día de hoy. Parecía impensable hace 10 años decir de que el mundo iba a estar enfrentado a dos polos con dos guerras muy, muy peligrosas que podrían escalar y estamos en el 2023 con dos polos ahí ardiendo completamente. Claudio, le mando un abrazo grande, gracias por estar con nosotros. Que esté muy bien. Hay una canción de Patricio Roland que tiene mucha razón. Parece que hay muchas cosas negativas, pero si sigue el ser humano vivo es porque quizás hay miles más que son positivas. Por amor se han creado las cosas en la faz de la tierra. Que esté muy bien, páselo excelentemente bien y hasta el nuevo programa. Bueno, ahí conversábamos con Claudio. A ver, dame un segundito, Claudio, porque tengo acá unos auditores que están opinando frente al programa y aprovecho ahí de ver un tema técnico que se nos complicó. ¿Cuánto habrá influido la tecnología, crees tú, Claudio, en esta sociedad actual? Esta tecnología que un poco te aísla, ¿no? Que eres socialmente activo, pero solamente a través de Twitter, de Instagram, de WhatsApp, pero no físicamente. Aísla muchísimo porque todavía no sabemos usarla. Tiene muchas ventajas, vemos la guerra en vivo, en directo, pero no sabemos cómo relacionarnos en positivo. Cada uno se encierra en su mundo y un paciente que tiene amigos virtuales, pero hace hartos años que ya no tiene amigos reales. Y eso lo está llevando a no saber cómo operar en el mundo real. No puede conseguirse todos los trabajos virtuales, no puede funcionar, no sabe los códigos de la proxémica, la distancia entre una persona y otra, no sabe la gestualidad, énfasis, silencios, todo lo que es para el lenguaje, lo vamos perdiendo porque no voy teniendo la comunicación real, el contacto directo, que es fundamental para poder comunicarnos de mejor manera. Tenemos muchos medios de comunicación, pero cuando menos nos estamos comunicando. Claudio, te mando un abrazo grande, muchas gracias. Está muy bien. Claudio Cornejo, nuestro psicólogo, conversando con nosotros acá en el Trasnoche de la radio.